¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con todos ustedes para seguir conociendo candidatos, propuestas, iniciativas, esas que se van a someter al veredicto de todos nosotros, de los ciudadanos, el próximo domingo, este domingo jornada electoral. Hoy nos acompaña el candidato del Partido Socialista, Manuel Hernández. Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros estos 25 minutos de los que disponemos, y también saludamos a nuestros compañeros, a Juanjo, Virginia, Miguel Ángel y Gonzalo, que vienen en representación de Ceuta Televisión, el pueblo de Ceuta, Radio Ceuta de la cadena SER y Ceuta al Día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos en la recta final, señor Hernández, de la campaña. En fin, no sé si le ha parecido una campaña más, menos dura, teniendo en cuenta que venimos de una primera campaña de las generales. Nosotros tenemos muy claro cuál iba a ser nuestro planteamiento en esta campaña de las autonómicas municipales. Una campaña para explicar a la ciudadanía cuál es nuestro programa, cuáles son las medidas que llevamos en el mismo, esas 330 medidas que abarcan todos los aspectos que afectan a la ciudad, a los vecinos y vecinas de Ceuta, y por tanto en nuestro sentido siempre ha sido desde un punto de vista constructivo, positivo y sin entrar en conflicto con ninguna otra fuerza política. Es un escenario distinto al de las generales, por supuesto, unas generales que ustedes ganaron después de muchos años y con, según todos los análisis, el apoyo del electorado de partidos como Caballas o el MDIC. Esto de alguna manera les compromete de cara a posibles alianzas, les obliga un poco a descentralizarse desde el punto de vista de su partido como partido de Estado, me refiero. Desde luego que ha sido un acontecimiento histórico que después de 30 años el PSOE vuelva a tener en los parlamentarios ceutíes que formen parte de sus siglas. Para nosotros ha sido un hito histórico muy importante y estamos muy contentos por ello. Ahora mismo se plantea un escenario de autonómicas municipales donde estamos 9 fuerzas políticas, algunas de ellas no han participado en las elecciones generales y ahora se presentan pues en estas elecciones autonómicas, y nosotros desde luego seguimos ahondando en nuestro proyecto político, que es simplemente una proyección del programa de las generales, pero en concreto en términos municipales, en términos de nuestra ciudad, sobre todo ahondando en esos valores de la igualdad, del progreso social, de la innovación, de la solidaridad y sobre todo buscar mejorar las condiciones de vida de los ceutíes. Señor Hernández, muy buenas. Intuyo la respuesta, pero bueno, el domingo todo hace prever que gane quien gane, no va a tener la fuerza suficiente para gobernar. Ustedes no están entre los, entre comillas, señalados por el Partido Popular para no gobernar. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero creo que la última vez que le presentamos esto fue cuando precisamente los parlamentarios recogían sus credenciales. ¿El Partido Socialista descarta cualquier tipo de acuerdo con cualquier formación o también marca líneas rojas? Nosotros lo que tenemos claro es que nos presentamos con una única opción, que es la de ganar estas elecciones. Indudablemente se plantea un contexto donde difícilmente se van a dar mayorías absolutas. Por tanto, habrá que llegar al diálogo, al entendimiento y, en cualquier caso, puede plantearse pacto o pactos. Nosotros, si tenemos que pactar con alguien o llegar a acuerdos puntuales a través de ese diálogo y buscando esos puntos de encuentro, de luego serían con fuerzas progresistas, fuerzas desde el punto de vista de la izquierda ideológica. Esas fuerzas progresistas que le apoyaron en la anterior campaña, en esta incluso le han llegado a atacar a usted personalmente. ¿Dónde cree que está el voto útil en esta campaña? ¿Qué le parece ese giro de las formaciones que antes le apoyaban y que ahora le atacan? ¿Y qué cree que pasará el domingo si volverá a agrupar ese voto de izquierda? Nosotros lo que apelamos es al voto de confianza. Indudablemente en el Gobierno central ahora mismo ha ganado las elecciones generales el Partido Socialista, la delegación del Gobierno es socialista, los parlamentarios ceutíes son socialistas y falta un gobierno autónomo que sea también socialista. Yo creo que por eso hacemos un llamamiento a todos los ceutíes a que ese voto de confianza, pues por coherencia, vaya al Partido Socialista, porque se puede aprovechar muy bien la sinergia y por tanto los entendimientos entre fuerza ideológica del mismo pilar. No va a haber ningún problema para atender con mayor urgencia y con mayor dinamismo cualquier planteamiento que se haga. El Partido Socialista sacó en las generales 13.800 votos.
Durante la década pasada llegó incluso a sacar en generales 15.000 votos y cometió el error de creer que ese iba a ser el apoyo que iba a obtener en las municipales. ¿Usted tiene descontado cuántos votos va, entre comillas, a perder en estas municipales con respecto a esos 13.800? Nosotros tenemos muy claro que tenemos que trabajar con nuestro programa electoral, un programa electoral que abunda sobre soluciones a los graves problemas que padece nuestra ciudad, fundamentalmente el empleo, pero también la escasez de vivienda, esa grave desigualdad con pobreza, con exclusión social, con el problema abandono escolar, con problemas de limpieza, problemas de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos trabajando de una forma constructiva, haciendo mucha pedagogía con la ciudadanía, estando muy próximo a los vecinos y vecinas de Ceuta, y lo que vamos a intentar es sacar el máximo número posible de votos. Por eso, como he dicho anteriormente, apelamos a ese voto de la confianza y al voto de la coherencia. Pero ustedes tienen contemplada esa posibilidad porque, claro, con 13.800 votos el número de escaños podría estar en torno a 11, 12, 13 aproximadamente, pero si se rebaja ya no hay mayoría absoluta. ¿Lo tienen contemplado o no lo tienen contemplado? Nosotros tenemos contemplado cualquier escenario que se pueda plantear, desde luego a la hora de analizar una campaña electoral, de acuerdo con los resultados que ha habido en las generales, los que se puedan dar en estas elecciones municipales, se manejan varios contextos y desde luego nosotros somos muy analíticos a la hora de plantear un escenario optimista, menos optimista o medianamente optimista. Desde luego todo esto se contempla. Me gustaría que fuese concreto de dónde va a recortar gastos o qué ingresos va a elevar para cuadrar los números de un programa en el que promete prácticamente todo, entre otras cosas 24 millones de euros para planes de empleo. ¿Cómo encajan esas cifras? En primer lugar, debemos de tener muy claro que nuestra primera acción de gobierno va a consistir en llevar a cabo una auditoría integral de todas las dependencias de la ciudad autónoma, incluidas las sociedades municipales y los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque queremos saber negro sobre blanco cuáles son las cuentas verdaderas, con total transparencia en nuestra ciudad. Nosotros no nos creemos los números que nos presentan por parte del Gobierno del Partido Popular. De hecho, hemos votado en contra en todo lo que son las sociedades municipales, en todas las cuentas que han presentado los organismos autónomos y en todo lo que presenta en la ciudad. Como no nos los creemos desde el punto de vista económico y financiero, tenemos que votar en contra. Desde luego, aquí se ha llevado a cabo una política de despilfarro de los recursos, no se han resuelto los problemas y se ha empeorado, lejos de mejorarlo o de frenarlo, se han empeorado los problemas endémicos que tiene nuestra ciudad. Desde luego nosotros vamos a partir primero de saber qué deuda tiene Ceuta, a partir de ahí sabemos unos números y desde luego vamos a aglutinar los presupuestos en base a unos ingresos reales y en base a unos gastos reales. Pero ya digo, en primer lugar tenemos que conocer cuál es la situación verdadera económico-financiera de nuestra ciudad. Sí, pero en primer lugar ustedes prometen 24 millones de euros para poner en marcha planes de empleo. ¿De dónde va a sacar? Solamente 24, aparte de todo lo demás que prometen. ¿De dónde lo va a sacar? Mire usted, a mí me ha sorprendido muchísimo que desde el año 2015 se vaticina llevar a cabo un plan de inversiones muy ambicioso por parte de la ciudad, que primero fue el plan de barriada 2015-2019, después fue el plan de barriada 2017-2019, con 80 millones, haciendo un marketing político con vallas publicitarias por parte del Gobierno del Partido Popular. Mire usted, no se ha ejecutado ni el 10% de lo que han anunciado. Esa obra más majestuosa, faraónica de la Gran Vía, ¿era necesario llevar a cabo una obra de esa magnitud? Mire usted, ahora mismo hay un presupuesto de 312 millones de euros. ¿No cree usted que se debería dedicar dinero realmente para lo importante, lo realmente urgente que hay en nuestra ciudad? Pero yo le digo de dónde lo va a sacar y todavía no me ha dicho ni una sola partida. Lógicamente, primero tenemos que saber las cuentas reales de dónde partimos, porque si partimos de una deuda que no sabemos ciertamente si es de 180 millones de euros, si es de 192, 198 o 214, pues primero tendremos que establecer las prioridades, que sería rebajar la deuda con un plan de saneamiento. Entonces vamos a tener los pies en el suelo y vamos a ser consecuentes partiendo de unas cifras reales. Es una propuesta la que planteaba el compañero, que también están planteando otras formaciones políticas, pero los planes de empleo no dejan de ser, aunque tengan un carácter formativo, empleo en precario. Pero ¿cuáles son las fórmulas para crear empleo consolidado? Para dar empleo
definitivo a los CEUTIES? Nosotros tenemos muy claro que hace falta reformas, hace falta un cambio en el modelo económico en nuestra ciudad. Hay que establecer unas bases para no un modelo puntual, sino lo que se vaticina en el medio-largo plazo. Estamos en la hora de la globalización, donde se apuntan a dos grandes sectores, que es la revolución tecnológica y la economía verde, y tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos. A mí me gustaría, y de hecho lo llevamos en nuestro programa electoral, que se apostara, por un lado, desde el ámbito público para llevar a cabo grandes inversiones en infraestructura y en viviendas residenciales para, sobre todo, llevar más a esa cohesión social y cohesión territorial con los equipamientos básicos, los suministros que requieren las barriadas de la periferia tan abandonada por el gobierno del Partido Popular a lo largo de estos 18 años, pero también apostar por el sector privado, por el sector comercial, por habilitar suelo de uso industrial y aprovechar también las potencialidades del puerto, que es realmente un polo de atracción, o que se convierta realmente en un polo de atracción turística, con ese binomio ligado a patrimonio artístico o cultural de nuestra ciudad, y desde luego apostamos por, sobre todo, lo que acontece en los tiempos modernos, una sociedad moderna, y por eso tenemos que apostar por esa economía verde, por esa energía alternativa, y también tenemos que apostar por esa revolución tecnológica basada en la economía digital, en las nuevas formas de comunicación, y sobre todo pues apelar al desarrollo de software y empresas de media alta tecnología, atraerla a nuestra ciudad. Tenemos que convencer a empresas foráneas que vengan a nuestra ciudad, hablándoles de las ventajas que tiene gracias a ese régimen económico fiscal y otras bondades de las que disfrutamos aquí en Ceuta. Ha hablado usted antes, ha citado algunos de los problemas que tiene la ciudad, algunos de ellos endémicos, en el ámbito, por ejemplo, de la educación o de la sanidad. ¿En qué medida el PSOE es corresponsable de esos problemas? No olvidemos que Ceuta es una ciudad autónoma, no es una comunidad autónoma, depende mucho del Estado, de las transferencias del Estado, y el PSOE ha gobernado en estos últimos 18 años con José Luis Rodríguez Zapatero y en los últimos 9 con el señor Sánchez. Porque es que parece que un poco en campaña todos los candidatos plantean sus propuestas como si partiéramos de cero, ¿no? Indudablemente hay un problema bastante importante en nuestra ciudad en el ámbito educativo. Por ejemplo, hay unos ratios que son superiores al resto de la península. Hay unos problemas de falta de centros escolares. Nosotros abogamos precisamente por la construcción de esos centros escolares, plazas de escuela infantil donde pueda desarrollarse todo lo que es la educación ampliada a los 0 o 3 años, que estén cubiertas todas las plazas, y de luego hay que liberalizar suelo mediante convenios con el Ministerio de Defensa para intentar uso dotacional, no solamente para obra pública y para viviendas residenciales, sino también para la construcción de centros educativos. De hecho, ya el gobierno de Pedro Sánchez, aquí en Ceuta, ya hay un terreno que es el terreno del Brul, que se va a dedicar a un macrocentro que va a cubrir todas las etapas educativas para paliar en parte ese déficit estructural de construcción educativa que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Señor Hernández, ustedes me hablan de una sociedad tecnológica, la economía verde, pero a mí se me ocurren dos pero. Uno, esto no se hace, Zamora no se gana una hora, como dice el refrán, y dos, llevamos 10 años y no hemos sido capaces de tirar un cable submarino desde Ceuta hasta Tarifa. Las previsiones del Ministerio de Transición Ecológica creo que hablan de 2022 como mínimo, bueno, pues para al menos competir en igualdad de condiciones con otras ciudades que entiendo también se querrán sumar a esto de la economía digital. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente esos factores productivos que escasean en nuestra ciudad, y uno de ellas el problema que tenemos con esta falta de energía, de capacidad para poder montar determinados tipos de industrias en nuestra ciudad. Ahora tenemos nuestros parlamentarios ceutíes que son del PSOE. Tenemos consonancia con el propio ministerio, tenemos muy buenas relaciones con los diferentes departamentos. Yo creo que es el momento de hacer una apuesta decidida, definitiva, y que
haya una inversión palpable en los próximos presupuestos generales del Estado, donde se tengan en cuenta las necesidades de Ceuta. Nosotros vamos a apostar por ese trabajo con nuestros parlamentarios y que si también conseguimos el gobierno autonómico, de luego nuestras relaciones con los diferentes ministerios va a ser bastante fluida. Me dice usted que los parlamentarios de ahora son socialistas, bueno, desde ayer que tomaron posesión. ¿Quiere decir eso que hasta el momento, los últimos meses, se ha mirado a Ceuta con ojos de partido y no con ojos de Estado? No, yo pienso que no se ha trabajado lo suficientemente, no se ha puesto toda la carne en el asador, no se ha hecho todo el esfuerzo que se merece Ceuta y los ceutíes, y yo creo ahora con el grupo parlamentario que tenemos, con los socialistas ceutíes, yo creo que todos estos temas van a salir más a flor de piel, y yo creo que el Gobierno de la Nación va a priorizar estas necesidades que son, desde luego, urgentes de atender. Ha hablado de hacer una auditoría y otros partidos también han dicho poner el foco sobre las subvenciones ante un posible despilfarro. ¿Cree que se ha dado un despilfarro en las subvenciones y por qué apuesta, qué gestión llevaría a cabo el PSOE? No sé si endurecería los requisitos para acceder a ella. Mire usted, nosotros fuimos los que presentamos a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno de la Asamblea un plan estratégico de subvenciones. Después el Partido Popular se lo ha apropiado como si fuera un patrimonio personal, una moción que presentó el propio Grupo Parlamentario Socialista. Poco conocemos de este plan estratégico de subvenciones y de la forma y de los procedimientos de cómo se está llevando a cabo. Lo que sí me consta es de que muchas subvenciones que se conceden después se tiene que informar, documentar con lo que se ha hecho con una memoria final, y desde luego deja muchísimo que desear. Yo desde luego vaticino que en las subvenciones hay que hilar muy fino y hay que saber en dónde apostamos, y desde luego que todo venga fiscalizado y controlado con indicadores de seguimiento y a ver dónde se ha obtenido una rentabilidad desde el punto de vista social que merezca la pena. Pero también, si estamos hablando de despilfarro, fíjese usted en la obra faraónica de la Gran Vía. ¿Era necesaria? Yo he hablado con vecinos de la Gran Vía y me han dicho que no era necesaria una obra de esa magnitud. Fíjese usted si no vamos a hablar de despilfarro. Pongámonos en el escenario del 26 de mayo, el PSOE gana las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta. Si tuviera que formar usted gobierno, ¿sería gobierno compacto o sería gobierno de un solo color con apoyos puntuales? O sea, que tuviera consejeros de otros partidos políticos. Mire usted, el escenario que se puede plantear el 26 de mayo está ahora mismo lleno de incertidumbre. Desde luego es un escenario probabilístico, que se pueden dar diferentes contextos y vamos a esperar a que llegue. Sí, ya digo que no va a haber mayorías absolutas, porque en eso todos estamos de acuerdo, y que se va a tener que apelar al diálogo, al entendimiento e incluso a los pactos. Yo no descarto la posibilidad, si realmente la ciudadanía, humildemente lo digo, deposita la confianza en el Partido Socialista, de poder intentar gobernar solo, con acuerdos puntuales, pero claro, haciendo una traslación, un paralelismo de lo que puede suceder en el gobierno central. Pero primero vamos a ver cuáles son los resultados. No quiero tener los pies en el suelo y quiero hablar de una forma consecuente. Sí, pero la voluntad de querer incluir consejeros o no de otra formación política, eso no depende de si alcanza o tiene un mejor resultado o peor resultado. Bajo su juicio, ¿usted estaría a favor de incluir miembros de otras formaciones políticas como consejeros? Mire usted, yo lo que tengo claro, el primer escenario, si llegara el momento, si nosotros somos la fuerza política más votada, sería intentar un gobierno con consejería que formaran parte pues gente del Partido Socialista. De acuerdo con los resultados, igual se plantea en otro escenario, y si hay que contar con consejeros de otro partido político o de otros partidos políticos que sean de la ideología de izquierda o de la ideología progresista, pues llegaríamos también a ese entendimiento, desde luego, si es necesario. El Partido Popular, tanto en Ceuta como en Melilla, ha anunciado que si sigue gobernando va a pedirle al gobierno central, que va a ser socialista, aumentar al 75% las bonificaciones en el IRPF, en sociedades, en cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Apoyará eso el PSOE de Ceuta? Por supuesto, nosotros tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de vida de los ceutíes, y ese escenario se plantea también mejorar las condiciones económicas en nuestra ciudad. Si esto son medidas que van a favorecer pues la calidad de vida, pues desde luego nosotros vamos a apoyar todo lo que sea
mejorar esa situación. Nosotros no estamos aquí para poner trabas ni para poner palos en la rueda, en todo lo que sea progresar. Por tanto, contaría con nuestro apoyo, desde luego, decidido. No hay un techo, usted hablaba antes de justicia social, no hay un techo en términos de justicia social con el resto de España, es decir, ¿por qué el 75% y no el 100% y no pagar nada de impuestos? Yo creo que habría que ver esto hasta qué punto el Estado, o en este caso el Gobierno de la Nación, puede ir asumiendo de una forma progresiva todas estas bonificaciones que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años. Yo creo que es mejor ver cómo se va adaptando a ese nuevo incremento de las bonificaciones hasta llegar a esos límites. Y desde luego hay que tener en cuenta que Ceuta es una ciudad donde la pobreza y la exclusión social está ahí patente, pero también los graves problemas de desempleo, los graves problemas de falta de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son patrones que juegan a la hora de que el Gobierno central haga una apuesta decidida por incrementar esas bonificaciones, pero ya digo, paso a paso, viendo cuáles son los resultados también. Hay partidos que parten con un cierto estigma por lo que los distintos candidatos han comentado, sobre todo a la hora de plantear lo que se viene a llamar un cordón sanitario de cara a posibles pactos y alianzas. En este sentido, ¿cabría la posibilidad en Ceuta de plantearse una especie de pacto de Estado para hacer cierto aquello que se ha acuñado también durante la campaña, lo de frenar a la extrema derecha? Mire usted, yo la única posibilidad de diálogo, entendimiento, hasta llegar al pacto, es con fuerzas de la izquierda, con fuerzas progresistas. Es lo único que contemplo el escenario que nosotros manejamos y las cábalas que hacemos pues cuando nos reunimos en el comité de campaña. Y en el caso de que la suma fuese otra, ¿no se lo ha pensado todavía? No, porque nosotros no manejamos ese escenario, no nos hemos planteado absolutamente nada de eso. Nosotros, si tenemos que llegar a un entendimiento, a algún pacto, sería, ya digo, con fuerzas de la izquierda, lo tenemos muy claro. Siguiendo un poco con esto de las teorías de lo que pueda pasar a partir del domingo por la noche, usted intentaría formar gobierno, lógico, si es el candidato más votado, pero solo en esas circunstancias, es decir, si los números con otras fuerzas de progreso le dan, aunque usted no sea el candidato más votado, ¿intentaría ser presidente de la ciudad? Lo que tenemos claro es que el Partido Socialista es un partido que ahora mismo está al frente del gobierno de la nación. Lo que tenemos muy claro es que el Partido Socialista tiene buenas probabilidades de obtener victorias en los diferentes territorios y en muchos municipios. Yo creo que sería bueno para Ceuta contar con un presidente que fuera socialista, porque desde luego las sinergias van a ser importantes con el resto de territorios y sobre todo con el gobierno central. O sea, que usted no descarta intentar ser presidente, aun no siendo el candidato más votado. Ese escenario, mire usted, se presentó hace 4 años en la ciudad autónoma de Melilla y era una de las posibilidades que se contemplaba. ¿Por qué no puede suceder aquí en nuestra ciudad? Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, lo digo por la necesidad a veces de la réplica, ¿no? En esta campaña se ha hablado mucho de convivencia. Algunos partidos dicen que está en juego el próximo domingo la convivencia y el futuro de esta en la ciudad. ¿Cree que es así o que se ha usado mucho este discurso para infundir miedo en los votantes? Yo lo que tengo claro es que en algunos momentos ha llegado a verter opiniones que han suscitado crispación, conflicto y... Desde luego, yo no soy partidario de este tipo de opiniones declaradas públicamente, incluso en las redes sociales. Yo estoy más por el ánimo de construir, estoy por el ánimo de respeto mutuo, de la educación, de respetar esos valores de la solidaridad, y si queremos tener una buena convivencia, desde luego tenemos que tener este tipo de discurso constructivo y sobre todo apelando que es una sociedad ceutí que siempre nos hemos llevado bien todos y que yo creo que debemos de seguir en esa misma senda. ¿Pero cree que está amenazada la convivencia, sí o no, simplemente? Yo lo que creo es que aquí en Ceuta entrar a gobernar una fuerza de ultraderecha no sería nada bueno para nuestra ciudad. Yo apelo más a que haya una sociedad que tenga una mayor tranquilidad, una mayor paz, sosiego y sobre todo estabilidad. Y eso lo ofrece el Partido Socialista. Muy breve. Sí. ¿El Partido Socialista ha cambiado votos por planes de empleo? Eso es totalmente incierto. Quien haya hecho esa afirmación, pues una difamación, es una mentira y lo que tiende es al engaño. Gonzalo. Para que quede claro, ¿cómo van a entrar con el PSOE las personas en los planes de empleo? ¿Qué va a cambiar? Mire usted, nosotros tenemos pensado en darle
otra matización a los planes de empleo. Va a haber unos planes de empleo muy dirigidos a la población joven. ¿Por qué? Porque con las cifras de paro somos la segunda región europea con más tasa de paro juvenil y abogamos por unos planes de empleo dirigidos a ese sector, también al resto de sectores, pero fundamentalmente quiero apelar a la población joven porque es la más necesitada de empleo en estas circunstancias, y otros colectivos muy desfavorecidos en nuestra ciudad, a un carácter plurianual, donde el primer año sería de formación, básicamente formación para buscar una acreditación, una competencia, una cualificación, y después el segundo año hacer prácticas en la empresa, para luego, con el modelo económico que estamos planteando, tenga cabida en esas grandes obras de infraestructura, de viviendas residenciales, etcétera, etcétera. Yo le pregunto por la selección. Dentro de los jóvenes, ¿cómo los va a seleccionar? Indudablemente, nosotros tenemos que apelar a todos los segmentos. Hay jóvenes que no tienen ninguna formación, hay jóvenes que tienen una cierta formación y jóvenes que tienen una formación superior. Desde luego nosotros vamos a atender a toda la población, haciendo especial hincapié a aquellos que no tienen formación porque son los más desfavorecidos y son los que están más impuestos a quedarse sin puestos de trabajo, pero desde luego a todos los segmentos de los jóvenes. Pues gracias, compañero. Mañana abordaremos nuestra última entrevista con el candidato del Partido Popular. Gracias al candidato del Partido Socialista por haber estado aquí con nosotros, y como hacemos con los restantes candidatos, suerte para el domingo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muchas gracias. Hasta mañana entonces.